A preguntas de este tipo, que mucha gente también se hace, el caso de la posición en cuanto a Romanos capítulo 11, el tema de Israel, ustedes que a veces ha utilizado en toda una visión dispensacionalista clásica para hablar de la posibilidad de dos pueblos como tal, y se utiliza alguna que otra justificación bíblica. ¿Cómo hace el acercamiento a la Biblia de estudio César Vidal a esa temática y cuál es la posición más o menos escatológica que presenta? Bueno, vamos a ver, la Biblia de estudio presenta todas las visiones escatológicas, es decir, Ok. tú llegas a Apocalipsis y te va a explicar todas las posiciones sobre el milenio. Tú Ujú. llegas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y te va a explicar las distintas escuelas de interpretaciones. Es decir, ese es un material que la gente tiene que tener. Ahora bien, Para, la, para, Bi- to- para, para todas las posturas, es decir, no trata de hacer como una te defensa de va... ninguna. No, 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 te Ujú. presenta todas las posturas para que las Excelente. entiendas, pero claro, te tiene que decir que el dispensacionalismo es un invento de ayer por la noche. Es Ok. decir, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación escatológica que inventan dos jesuitas españoles, que se llamaban Lacunza y Rivera, con la intención de parar a la Reforma. Y claro, la Ujú. manera de parar a la Reforma es que la gente no piense que el hombre de pecado y el anticristo es el papado, como pensaban los reformadores, pero también los reformadores anteriores a la Reforma del siglo XVI. Entonces esta gente se inventa que va a ser un tirano en el futuro. Ujú. Y eso es algo que no cuela, por decirlo de alguna manera, no convence al mundo protestante, que tenía un conocimiento de la Biblia bastante más sólido que el que se produce hoy en día, desgraciadamente. El Ujú. dispensacionalismo se muere con los jesuitas Lacunza y Rivera y va a volver a aparecer en el siglo XIX, pero va a aparecer en el siglo XIX gracias a una señorita escocesa que tiene una Ujú. visión en la cual le aparece que Cristo viene primero a por su iglesia y después, al cabo de 7 años, viene con su iglesia para consumar la historia. Es decir, una venida Ujú. de Cristo en dos fases. Ujú. Conservamos, y yo lo cuento en la Biblia de Estudios, se conserva las notas de la persona que refirió las visiones de Margaret MacDonald, que era como se Ujú. llamaba esta escocesa. Y en esas notas esta persona dice, lo que dice esta chica no lo ha enseñado nadie nunca. Esto del Ujú. arrebatamiento pretribulacional no se ha enseñado jamás. Y tenía razón. Hasta las visiones de Margaret MacDonald, Ujú. evidentemente, no lo enseñó nadie. Y en ese sentido, pues la Biblia de estudio, lógicamente, te da el material histórico, pero sobre todo enfatiza el contenido de la Biblia. Por ejemplo, caso Ujú. que me parece evidente, la profecía de las 70 semanas. Uy, tremendo. El sistema dispensacional, bueno, hay todo un apartado sobre la profecía de las 70 semanas. El sistema dispensacionalista pretende que hay 69 semanas que se cumplieron y queda Ujú. por ahí en el aire unas Ujú. 70, una semana 70 que se va a cumplir. Esto es un disparate en términos históricos, bíblicos e interpretativos verdaderamente colosal. Esto está a la altura teológica de los disparates de los testigos de Jehová y de los ¿Qué? adventistas del séptimo día. Vamos a ver, ¿Qué? y voy a dar algunas razones. Ujú. Primero, los cristianos siempre creyeron que las 70 semanas se habían cumplido en el siglo primero. Y Ujú. no solamente los primeros cristianos. Uno va a los escritos de Lutero, uno va a los escritos de Calvino, de los teólogos reformados. Las 70 semanas se cumplieron en el siglo primero. Nadie creía que había por ahí una semana 70 flotando para cumplirse en el futuro. Esto tiene razón de ser, pero hombre, claro, lo que pasa es que hay que saber historia. Y cuando tú Ujú. empiezas a contar las 70 semanas desde su punto de inicio, que Daniel te lo dice con toda claridad, la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías, cuando aparece Juan el Bautista y el Mesías. Y la semana 70 viene a continuación. Y a la mitad de la semana, como dice Daniel, mataron al Mesías. Y Ujú. después de eso se produce la destrucción del templo, que efectivamente se produjo después de esa semana con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Para que te encaje 69 semanas y
te quede una semana por ahí flotando, que insisto, es un disparate, porque además en la Biblia no existe jamás una profecía que se parta, que se divida y que quede un trozo por ahí, jamás, no hay una sola en la Biblia. Realmente, para hacer eso, el dispensacionalismo tiene que colocar unas fechas que son falsas. Tiene que crucificar a Jesús en un año en que Jesús no fue crucificado y tiene que empezar a contar desde un punto de inicio que no es el que aparece en el libro de Daniel. O sea, simplemente cualquiera que sepa historia echa cálculos con papel y lápiz de las 70 semanas y se da cuenta de que la interpretación dispensacionalista es una pavada colosal. Insisto, está a la altura de las interpretaciones escatológicas de testigos de Jehová o de adventistas del séptimo día. Luego, la gente que cree en el dispensacionalismo, esperamos que creerá además en la Trinidad, en la justificación por la fe, pero como sistema escatológico es tan ridículo y tan carente de base como en el caso de estas sectas milenaristas. Y además, para terminarlo de arreglar, el dispensacionalismo, como cualquier escuela de interpretación, ha producido sus frutos y los frutos que ha producido no han podido ser peores. Han sacado a los evangélicos de preocuparse por el mundo en el que viven, esperando década tras década que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y los evangélicos han salido de la educación, y han salido de la academia, y han salido de la vida pública, y han salido de la economía, porque los habían engañado con un sistema escatológico falso que les decía que en este otoño viene el arrebatamiento, como por cierto es cierto. Que lo sigue repitiendo. Es cierto, eso es verdad. De hecho, ha generado una fiebre milenarista que se salió de control. Alguien por ahí dice como que yo no estaría de acuerdo. De hecho, sí estoy totalmente de acuerdo con esa visión. En el libro del teólogo responde, y lo digo por alguien que estaba comentando en el público, acá en la pregunta de cómo comprende la última semana Daniel, justamente llegó a esas mismas conclusiones, porque es que es la lectura natural del texto, es decir, llegar totalmente desde la lectura hasta acá, hasta llegar aquí a Gesofloro, la revuelta del 66, y que la semana 70 se cumple justamente con esa revuelta que duró justamente 7 años, o sea, prácticamente el 63 al 73, creo que es una muy buena lectura, y ya entonces si se piensa presentar una suerte de presentación de algún tipo de anticristo futuro, entre comillas, bueno, no podría ser con esa profecía. Tendría que buscarse otra, pero con esa habrá que buscar otra profecía. Son muy imaginativos, porque vamos a ver, muy imaginativos, y la gente tiene memoria de pez. Yo me convertí hace casi 50 años. Les he visto formular literalmente docenas y docenas de profecías y de interpretaciones. Todas han sido falsas. Cuando han dado fechas, cuando han dicho que venía Cristo, cuando han afirmado que el arrebatamiento estaba a la vuelta de la esquina, cuando han identificado al anticristo, vaya usted a saber con quién, porque yo lo he visto identificar con Saddam Hussein, con el rey Juan Carlos de España, etcétera. Es ridículo y, sin embargo, siguen en su ridiculez sin base bíblica. Yo me acuerdo una vez que llegué a Miami y la persona que me fue a recoger, es verdad que era muy ignorante en la Biblia, era muy ignorante, pero me subo al automóvil y me dice, bueno, el anticristo es el rey Juan Carlos. Y yo lo escuché en ese momento, sabía la inmensa ignorancia de esta persona. Bueno, que no se lo tome porque como de origen español me siento ofendido o algo así, porque no es que me sienta ofendido, me parece una ridiculez. Y le digo, mira, yo conozco personalmente a Juan Carlos. No creo que tenga la capacidad para ser el anticristo, es más bien bastante corto. Y me dice, ahí está la jugada del diablo, que parezca que es tonto, pero es él. Y yo dije, bueno, si razonas así, evidentemente, o sea, si te digo que es listo, me vas a decir, claro, porque es el anticristo, y si te digo, oye, muy inteligente no es, me va a decir, ahí está el diablo ocultándolo. Claro, una persona que utiliza la cabeza de esa manera, que prácticamente solo le sirve para comer y ponerse un sombrero, pues hombre, es muy difícil que razone, o sea, esa es la realidad, ¿no? Era muy ignorante esta persona, verdaderamente. Tenía otras carencias todavía peores, pero era muy ignorante, pero repetía
como un papagayo esa visión dispensacionalista que, insisto, yo la he visto durante prácticamente medio siglo. No les he visto acertar una sola vez, ni una. Y yo no sé cómo hay gente que sigue escuchando a personas que cada 2 por 3 te interpretan la realidad en Oriente Medio, que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, y se lo creen. O sea, cuando la guerra de Siria estaba ya el arrebatamiento a la vuelta de la esquina, cuando las lunas de sangre, que tampoco tienen nada que ver con eso, estaba a la vuelta de la esquina. Ahora con la guerra de Irán, el día menos pensado nos vamos. Hombre, por favor, despierten ustedes. No crean en charlatanes que viven a costa de la ingenuidad y de la ignorancia bíblica que padecen. Tremendo. Habiendo un paréntesis de ese punto, ¿qué usted opina respecto a este tema así de Irán, las posturas escatológicas que se han querido sumar tocante a hacer una interpretación a ello, la postura de Trump? ¿Qué lectura usted le da a esta temática? Que sé que también ha generado mucho. Bueno, vamos mucho a ver, decir. esto habría que ir más lejos. Vamos a ver, todo este sistema disparatado y antibíblico fundamentalmente se difunde en la sociedad de Estados Unidos a través de la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield es la que lanza de manera masiva un sistema dispensacionalista en el que en Estados Unidos no creía nadie porque eran creyentes bíblicos. ¿Cómo iban a creer en semejante disparate? Y lo que cambia, lo que hace que la ola vaya en la otra dirección es la Biblia de Scofield. Ahora bien, ¿quién respalda la Biblia de Scofield? ¿Quién es la mano que mece la cuna detrás de la Biblia de Scofield? Primero, Scofield es un personaje de moralidad bastante discutible, pero que consigue entrar en el club del loto, que era un club en el que había gente importante, por ejemplo, estaba Mark Twain, y gente que estaba muy involucrada en el ocultismo. Y en el club del loto, quien le hace entrar es un judío que se llama Untermyer, que aparte de judío es sionista y además es satanista. ¿Qué? Y por cierto, el jardín de Untermyer en Nueva York se puede visitar todavía, y los símbolos que son de carácter satanista y luciferino son fácilmente identificables. Es decir, entren ustedes en internet, busquen el jardín de Untermyer, vean las fotos y es evidente. Bueno, Untermyer es el que es el padre de la Biblia de Scofield. Es el que escoge a Scofield para que ponga su nombre y es el que dirige un plan para lavar el cerebro a los evangélicos americanos, que hay que decir que ha tenido bastante éxito. Pero ¿quién es Untermyer? Es un personaje fácil de seguir. O sea, es un personaje del Club del Loto que mete en el Club del Loto a Scofield y que lo escoge como el vehículo para envenenar con el sionismo y envenenar con una escatología que no es bíblica a esos evangélicos americanos, porque estos evangélicos americanos creen en la Biblia y creyendo en la Biblia no nos van a apoyar jamás. No pueden creer que somos el pueblo de Dios porque cuando ellos van a la Biblia se encuentran en Hechos 3 que Pedro dice, citando de Deuteronomio 18, que aquellos judíos que no creen en Jesús han sido arrancados de Israel. O van a ir a Gálatas 3 y se van a encontrar con que la descendencia de Abraham son los que creen en Jesús. Da lo mismo que sean hombres o mujeres, gentiles o judíos, esclavos o libres, y que esos son la descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Y van a ir a Romanos 11 y van a ver que en ese olivo que es Israel han sido arrancados los judíos que no creen, ya no son Israel, y han sido injertados los gentiles que creen, que ahora son Israel. Y como eso es muy claro en la Biblia y lógicamente eso choca totalmente con un programa político que es el programa del sionismo, tenemos que sacar una Biblia que se dedique a lavar el cerebro de los evangélicos americanos, que además empiezan a ser la fuerza misionera en Hispanoamérica. Hasta entonces, buena parte de la fuerza misionera en Hispanoamérica, por ejemplo, habían sido británicos, incluso alemanes, pero ahora empiezan a serlo sobre todo los norteamericanos. De manera que necesitamos un instrumento para lavar el cerebro a la gente. E insisto, les ha ido muy bien,
Pero ya va siendo hora de que los evangélicos en el continente americano regresen a la enseñanza de la Biblia y se quiten de encima esto, como en su día, seguramente en Hispanoamérica, se han quitado el rosario o el culto a las imágenes. La posición dispensacionalista que ha ido expulsando a los cristianos de todos los lugares, cosa que seguramente le satisfaría mucho al judío Untermaier,